Namo Buddha Mira. Falta un ratito. No salgo porque recién salí un poco y cuando volví se cortó. Bienvenido, venerable Huijao. Bienvenido, Saoshin. Bienvenida, Carmen. Huichuan, bienvenido. En 2 minutos comenzamos. Bienvenido, Leo. Veo que Leo ahí dice aniversario de seguidor. Felicidades, Leo. No sabía eso. Arriba del nombre dice seguidor, dicen todos, y en el de Leo dice aniversario de seguidor. Ah, son 3. Ah, bueno. Bienvenidos los 3. Bueno, son las 21:30. Namo Buddha Mira. Bienvenidos todos. Continuamos con nuestras lecturas sobre el Dhammapada. La instrucción para el camino correcto. Es una traducción directamente del Pali por Bhikkhu Nandisena, el venerable Bhikkhu Nandisena, que hace una gran obra. Él ha estudiado Pali y también da cursos de Pali. Su centro es el Vihara de Dhamma Vihara, creo que se llama. Está en México. Y él hace una gran labor de traducción y enseñanza de los textos en Pali, los textos del canon Pali, de la tradición Theravada, pero que forman parte de todas las tradiciones, pero particularmente son los que estudian más en particular la tradición Theravada. Y él ha hecho una gran labor traduciendo desde el Pali directamente al español, porque muchas de las traducciones que tenemos en español provienen del inglés, con una previa traducción de inglés, pero el venerable Nandisena, él ha estudiado Pali y ha traducido directamente del Pali, directamente del lenguaje más parecido a lo que se supone que habló el Buda hace 2500 años. Y muy bien, entonces seguimos con el Dhammapada. Hoy el capítulo 5, el necio.
Dice así el primer verso: larga es la noche para el que está despierto, larga es la legua para el que está cansado. Este está maullando aquí. Largo es el ciclo, se refiere al ciclo de renacimientos, para los necios que desconocen el Dhamma verdadero. El verso siguiente dice: si andando no encontrase a alguien mejor o igual que uno mismo, decididamente uno debería andar solo. No hay compañerismo con el necio. Esto es como el famoso dicho ese, ¿no? Mejor solo que mal acompañado. Bueno, fíjense, hace 2500 años ya se estaba diciendo algo muy parecido. No sé si proviene de eso. El primer verso que leímos se refiere a que si uno no conoce el Dhamma, en realidad es como una larga noche para el que no puede dormir, o para un largo camino para el que está muy cansado, ¿no? El ciclo de renacimientos sigue persistiendo y en cada renacimiento sabemos que vamos a sufrir. Porque esa es la realidad de la vida, el sufrimiento y la aflicción. Entonces, empieza este capítulo 5 del necio hablando de que los necios sufren al final, sufren más que todo, justamente por desconocer el Dhamma verdadero. La importancia de que cuando lo conozcamos seamos capaces de practicarlo, de llevarlo adelante, ¿no? Porque si no, nos está anticipando el Buda. Es como una larga noche para alguien que está con insomnio, ¿no? Este ciclo de renacimiento es algo que no se termina. Nosotros seres humanos estamos acostumbrados a tener una especie de orientación a ojalá yo pueda vivir mucho, entonces yo voy a renacer, qué bueno, ¿no? Pero resulta que la primera noble verdad que el Buda revela es que justamente en el nacimiento, en el renacimiento, surge la aflicción. O sea, sufrimos porque nacemos. No hay otra. Entonces, el camino es la salida, pero ¿cómo hacemos para salir? Y bueno, salimos, no es que nos vamos a la nada, sino que nos quedamos con la fuente de la vida, como le quiera llamar cada uno, pero es de aquello de lo cual surgimos con, con un proceso complicado de creación, se va creando karma. Resulta que renacemos y renacemos para sufrir. Entonces el sufrimiento forma parte de la vida, la aflicción o la insatisfacción, como le quieran llamar. Entonces el Buda dice: miren muchachos, los necios, los que desconocen, desconocer no solo de no haber escuchado, sino el que lo conoce y no le hace caso, van a sufrir. Es de necio, y como necio, si lo desconocen, si no lo practican, van a sufrir. Es como una noche larga para alguien que tiene insomnio, es como una larga legua para el que está cansado. Así que a conocerlo y a practicarlo. Y después dice, bueno, pero si andando en este camino del Dharma, uno no encontrase a alguien mejor o igual que uno mismo, decididamente uno debería andar solo. No hay compañerismo con el necio. Cuando dice mejor o igual, estamos hablando, comparando con los necios, ¿no? No con alguien que sabe más, simplemente, o menos. No se trata del conocimiento a ese nivel, sino del necio. El necio, ¿quién es necio? ¿El que se niega a conocer o el que conociendo se niega a aceptarlo o se niega a practicarlo? Esa persona es necia. Sabiendo lo que hay que hacer, o se le dice lo que hay que hacer, pero neciamente no lo acepta, no quiere hacerlo. Entonces, caminar junto a una persona así no es conveniente. El Buda dice, mejor camine solo y no con un necio. O sea que busque a alguien que tenga el grado de necedad o de apertura que tiene usted, y nunca uno peor que usted.
y si es posible uno mejor que usted, para que usted pueda aprender, ¿no? Pero, digamos, si es alguien que le falta un poco, usted lo puede ayudar, pero si es realmente un necio, usted no lo va a poder ayudar, ¿eh? Esa gente que uno le quiere hablar, le quiere dar consejo y todo, pero no, dijéramos mal y pronto, no le entra bala a esa gente, ¿no? Es impermeable, es totalmente a prueba de balas de sabiduría, persiste, no solo hace las cosas mal, neciamente, sino que se niega a cambiar. Bueno, esa gente decididamente no hay que caminar junto a esa gente porque nos va a perjudicar. Bueno, si no hay compañerismo con el necio, dice el Buda. En el verso siguiente dice: tengo hijos, tengo riqueza, entre comillas. Así el necio se aflige. En realidad, dice el Buda, uno no se posee a sí mismo, cuanto menos a los hijos, cuanto menos a la riqueza. Fíjense, ¿no? Ni siquiera uno mismo uno es capaz de poseerse. No puede poseerse, no puede tenerse uno mismo, o lo que nosotros llamamos uno mismo, está en un eterno cambio y un deterioro, y hay una pérdida. Uno no puede, el uno sí mismo con mayúscula, no puede sostener ni siquiera a este cuerpo o a esta mente, cuánto menos va a sostener o va a querer poseer a sus hijos o a sus riquezas. Pero el necio se preocupa con eso, se aflige. El Buda dice, no tiene sentido. En el verso siguiente dice: aquel necio que comprende su necedad, por esto es sabio. Pero el necio que se considera sabio, ese ciertamente se llama necio. Y acá me hace acordar a ese famoso solo sé que no sé nada, ¿no? Un gran sabio, el que dice solo sé que no sé nada. El que se cree que sabe todo, ese no es sabio, es un necio, ¿no? Entonces, si uno se da cuenta de los errores, se da cuenta de su propia necedad, se da cuenta de que no sabe, de que está equivocado, ese darse cuenta ya de por sí es un grado de sabiduría. Uno está viendo las cosas como son, y es el primer paso sin el cual no puede haber ningún proceso de transformación. Por eso es muy importante darse cuenta. Entonces el necio, el que uno dice es necio, pero se da cuenta que es necio, ya de por sí ese tiene algo de sabiduría. Quiere decir que es permeable, que puede transformar su vida. Y continúa el Buda, ¿no? Todo este capítulo, los que van entrando más tarde, trata sobre el necio. Y dice así: aun si el necio se asocia toda la vida con el sabio, él no comprende el Dhamma, o Dharma en sánscrito, como le decimos nosotros. Nosotros, como practicamos más el budismo Mahayana, se usa más el sánscrito. El budismo Theravada usa el Pali. Entonces Dhamma quiere decir Dharma también. Entonces, aunque el necio se asocie toda la vida con el sabio, no comprende el Dhamma, no comprende el Dharma, así como la cuchara no comprende el sabor de la sopa, porque es necio. O sea que no tiene sentido, eso es un ida y vuelta, digamos, que si uno se da cuenta que una persona es necia, entonces uno, por más que diga, bueno, aunque sea el estar cerca de mí, le va a hacer, de alguna manera le va a beneficiar. No, si es necio, ni siquiera estando al lado del más sabio de los sabios, va a comprender el Dhamma. Una cuchara nunca, siempre se va a usar para tomar sopa, pero nunca va a comprender, nunca va a degustar la sopa, nunca va a sentir el sabor de la sopa. Y ahora dice, si aún por un momento el sabio se asocia con el sabio, rápidamente comprende el Dhamma.
como la lengua comprende el sabor de la sopa. Como la lengua, el sabor de la sopa. Esa es la diferencia entre el necio y el sabio. Alguien que no tiene el conocimiento, pero es sabio. ¿Por qué es sabio? Porque no es necio. ¿Qué quiere decir ser sabio? Ser alguien que es capaz de ver las cosas como son. Entonces hay personas que no tienen educación, no tienen capacitación, no tienen instrucción, como le quieran llamar, pero su mente está abierta a ver las cosas como son. Entonces esa persona tiene sabiduría, esa persona es un sabio, esa persona se asocia con un sabio, en este caso un sabio que conoce el Dhamma, entonces va a comprender el Dhamma. Esa es la diferencia con el necio. Y el Buda lo compara como con la lengua, ¿no? Que la lengua siente el sabor de la sopa. Muy bien. Y dice el Buda en el siguiente verso: los necios sin inteligencia, con ellos mismos de enemigos, ellos mismos son sus enemigos, justamente por ser necios, andan realizando la mala acción que tiene amargo fruto. Porque todas las malas acciones tienen un fruto amargo que más tarde o más temprano lo van a degustar. Entonces, los necios sin inteligencia, con ellos mismos de enemigos, andan realizando la mala acción que tiene fruto amargo. Y en el verso siguiente sigue: esa acción no está bien hecha si después de realizarla uno se arrepiente. Acá está diciendo cuándo es una mala acción, cuando uno se da cuenta, ¿no? Aunque hay necios tan necios que ni siquiera se dan cuenta de la mala acción. Pero el Buda dice, una acción no está bien hecha si después de realizarla uno se arrepiente. Y entonces dice, llorando la cara con lágrimas, uno experimenta el resultado. O sea, le sigue la infelicidad a las malas acciones. Le sigue la infelicidad. Y sigue en el verso siguiente, pero esa acción está bien hecha si después de realizarla uno no se arrepiente. Contento, gozoso, uno experimenta el resultado. O sea, evidentemente aquí no está hablando de los necios. En este caso, ambos son el que hace la mala acción y después se arrepiente, termina siendo sabio al darse cuenta, ¿no? Porque si no, no se da cuenta y no lo va a aceptar. Pero ese va a experimentar el sufrimiento de haber realizado una mala acción. Por otro lado, es una acción bien hecha cuando uno no se arrepiente, cuando el sabio no se arrepiente. Y contento, gozoso, experimenta el resultado de esa buena acción. Entonces, acá aclara el Buda en el verso siguiente: mientras el mal no madura, el necio piensa que es como la miel, o sea, es dulce, ¿no? Es un producto bueno. La miel siempre se ha tenido como un producto con muchas propiedades y beneficios. Entonces, mientras el mal no madura, el necio piensa que es como la miel. O sea, sigamos haciendo el mal, sigamos disfrutando, es bueno, es positivo, me sirve. Pero, dice el Buda, cuando el mal madura, el necio experimenta sufrimiento. Entonces, bueno, después voy a aclarar eso, porque lo dice el Buda también. No es inmediato el resultado de la mala acción. Y dice a continuación, el necio, acá lo compara con los ascetas, podría comer comida una vez por mes con la punta de una hierba. Ni así él vale 1/16 parte de aquellos que han realizado el Dhamma. En la realización del Dhamma se refiere aquí a la realización de las 4 nobles verdades. Les recuerdo que las 4 nobles verdades son el sufrimiento, la verdad del sufrimiento, la verdad de la causa del sufrimiento, la verdad de la liberación del sufrimiento y la liberación de la causa para la liberación del sufrimiento. Esas son las 4 nobles verdades. Causa y efecto de sufrimiento y causa y efecto de liberación del sufrimiento. Cuando uno realiza aquí
el Buda dice es un necio. Dice, por más que haga ayuno, si come una vez por mes con la punta de una hierba, come su comida, ni así él vale una 16ª parte de aquellos que han realizado el Dhamma, que han realizado las nobles verdades. Y después viene esa aclaración que les decía en el verso siguiente: la mala acción no madura inmediatamente, así como la leche no se coagula de repente, pero sigue al necio, la mala acción, quemándolo como fuego cubierto por cenizas. ¿Cómo quema el fuego cubierto con cenizas? Uno no se da cuenta que hay fuego, que hay calor, que hay una brasa, no se da cuenta, está cubierto con cenizas, pero sin embargo lo quema mucho, ¿no? De la misma manera, así funciona con la mala acción, no madura inmediatamente, parece que está cubierta de cenizas, y que no hay ninguna brasa abajo, pero eventualmente madura, eventualmente si tocamos eso nos quemamos, eventualmente ese efecto que era potencial, que quedaba en estado latente, cuando se dan las condiciones externas se hace manifiesto y nos produce el sufrimiento. Y después aclara sobre el conocimiento en el necio. Fíjense, solo para su detrimento, o sea, para su perjuicio, surge el conocimiento en el necio. Destruye el lado bueno del necio haciendo caer su cabeza. O sea, como que pierde la cabeza, le cortan la cabeza, es la decapitación. El necio, que tiene un lado bueno, pongámosle que el lado bueno es eso de adquirir conocimiento, pero sin embargo, siendo necio, el conocimiento solo le sirve para su propio detrimento, o sea que usa el conocimiento para mal, no para bien, justamente porque es un necio. Entonces, ese uso del conocimiento, o sea que no podemos limitar la sabiduría y la necedad, digamos, en relación al conocimiento. No se trata de eso, sino se trata de la capacidad de aceptación, de apertura mental, de querer cambiar, de ver la realidad y querer cambiar cuando uno esté equivocado. Bueno, el necio no acepta eso. Entonces, por más que sepa, por más que estudie, por más que le surja mucho conocimiento por su erudición, por su estudio, por su experiencia, por su educación, sin embargo, ese conocimiento no le sirve para crecer, para mejorar, sino que como es necio, ese conocimiento de por sí contribuye, él lo usa para su propio detrimento, sin aceptarlo, sin darse cuenta, porque es como decíamos, es como son el fuego, las cenizas el fuego o las brasas bajo las cenizas, no se da cuenta, ¿no? Hasta que sufre. Y hay dos versos siguientes pegados, 73 y 74, que dicen: desea inmerecido. Está protestando el gatito arañando todo. Desea inmerecido respeto, preeminencia entre los bhikkhus, o sea, entre los monjes, autoridad en los monasterios y ofrecimiento de otras familias. Desea inmerecido respeto y preeminencia entre sus pares. Desea autoridad en los monasterios. Desea ofrecimiento de otras familias, de querer tener más familias que lo sustenten. Recordemos que tradicionalmente los monjes cuidan la parte espiritual, dedican su vida a eso y son orientadores, cubren la parte espiritual, y los laicos, ¿qué hacen? Le donan, le sostienen en techo,
comida, medicamento y vestimenta. O sea, una vez al año se les hace una donación de ropa. Algunos ni siquiera aceptan eso, sino que usan la ropa que desechan los monjes que reciben una ropa nueva. Y bueno, el alimento sabemos que es 1 o 2 veces tradicionalmente, como se manejó de manera lo que indicó el Buda en su momento, ¿no? Que fuera así. Y que los monjes modernos no estamos sujetos a esa regla, pero digamos, los monjes que están sujetos a estas reglas dependen totalmente de los laicos, porque no tienen permitido ni siquiera trabajar, o sea, no se les permite que ejerzan ninguna función de autosustento prácticamente. En cambio, eso cuando llega el budismo a China se encuentra con una realidad distinta, donde la donación, o sea, el mendigar, la ronda de mendicación que hacen los monjes ortodoxos en el Theravadas, en el sudeste asiático, donde la gente está acostumbrada, le da de comer a la gente, ¿no? Le da comida, lo espera que pase. Todos los días pasan, salen a las 6 de la mañana del monasterio y pasan. Pero cuando llega a China, en China no había costumbre y no se veía bien que mendicaran. Entonces los monjes empezaron a tener que autosustentarse, sembrando en sus monasterios, haciendo sus cosas, ¿no? O sea, otro tipo de experiencia. Entonces todo eso fue derivando en otras cosas. Eventualmente los mahayanas no siguen la norma de comer solamente 1 o 2 veces entre el amanecer y el mediodía. Pero los monjes que dependen totalmente de los laicos sí lo hacen. Bueno, así como el techo no es un techo lujoso, no viven en lugares lujosos, viven de una manera muy austera, etcétera, etcétera. Y eso tratamos de seguirlos todos. Y bueno, pero entonces el necio, aquí habla el necio, cuando el necio es un monje, desea un respeto inmerecido, desea una preeminencia entre sus pares monjes, autoridad en los monasterios, desea ofrecimientos de otras familias, o sea, ampliar su rango de influencia, digamos, de recepción de donaciones. Y el Buda ya lo está avisando ahí, de que eso es un necio, ¿no? Y dice, entre comillas, dice que ambos, laicos y renunciantes, refiriéndose a los monjes, piensen que ha sido hecho solo por mí. O sea, que lo que se hizo, lo hice solo por mí. O sea, que solo yo lo hice. Yo soy el autor, o sea, la figura importante. También, dentro de la comilla, sigue, que estén solo bajo mi poder en cualquier cosa, en lo que hay que hacer y en lo que no hay que hacer, y cierra las comillas. Entonces dice el Buda, así piensa el necio, el deseo y la vanidad aumentan. Cuando eso surge, ese es un necio, ese no es un sabio. Y en el último verso dice lo siguiente, en realidad uno es el camino que conduce a la ganancia material, de fama, fortuna, reconocimiento, todo. Y otro, el que conduce al nirvana, o nirvana dicho en sánscrito. Uno es el camino que conduce a la ganancia. Si estamos en el camino de la ganancia, no es el camino que conduce al nirvana. ¿Está? Eso dice el Buda. Así, comprendiendo esto, el bhikkhu, y acá habla directamente de los monjes, discípulo del Buda, no debería regocijarse en el honor, debería cultivar el aislamiento. Que se puede leer en forma más o menos literal, esto del aislamiento, a realmente un aislamiento o realmente una renuncia, un aislamiento en el sentido de perfil bajo, o sea, tratar de no resaltar demasiado ni querer llevarse los laureles o vanagloriarse o orgullecerse demasiado de lo que hace. ¿Está?
Y así termina este capítulo sobre el necio. El próximo capítulo es el sabio, que va a ser un poco en comparación con el necio, pero va a tener también aspectos nuevos. Les agradezco mucho que hayan participado. Voy a cerrar esta charla de hoy y si tienen preguntas después me escriben y vamos a tratar de responderlas. Bueno, aquí hay una pregunta. ¿Y entonces cómo un necio evoluciona? Bueno, dejando de ser necio. Ya no depende de uno, no depende de lo de afuera, depende de él ya. Mientras siga actuando, pensando como necio, va a ser necio. En el momento que sea capaz de abrir su mente, entonces va a dejar de ser necio. En el momento que reconozca que es necio, ya va a ser sabio, como dice el Buda, ¿no? Así es. Ahora, claro, uno dice, ¿y entonces cuál es la medida, digamos, para que yo que quiero ayudar a otros, espíritu Mahayana, espíritu de Bodhisattva, de buscar mi iluminación y también buscar ayudar a los demás a la iluminación, ¿no? A señalarle la salida, por aquí, por aquí. Como los bodhisattvas que están en la casa, en el cine, en el teatro en llamas, y el dueño del teatro, que es el Buda, les avisa que salgan por aquí que se está quemando. Entonces los bodhisattvas, en lugar de salir, se quedan adentro para ayudarles a señalar a los que están viendo la obra o la película y no quieren salir, para decirles salgan por aquí. Bueno, los necios no van a aceptar y van a seguir renaciendo hasta que en algún momento ellos cambien de alguna manera, depende de ellos. Ese es un condicionamiento, pero que no es totalmente determinante. Condiciona, pero no determina que sea así para toda la vida. Así que no hay ninguna condena eterna aquí al renacimiento. De golpe el necio tiene una buena acción y eso hace que se abra un poco su condicionamiento, su karma, y lo influencie o le permita ver en algún momento, ¿no? Hay muchos que hemos sido necios en algún momento. ¿Qué necio fui? No vi esta situación. Así es, todos estamos con posibilidades de cambiar. El punto es saber uno. Por ejemplo, tengo un amigo que es un necio. ¿No? Entonces yo digo, bueno, el Buda me dice, no, me tengo que separar de este muchacho si este muchacho sigue siendo necio porque perjudica mi búsqueda y perjudica mi búsqueda de ayudar a otros también. Pero uno dice, bueno, pero por ahí él puede cambiar en algún momento viéndome, no sé, escuchándome. Bueno, eso uno tiene que ir viendo, ¿no? Desgraciadamente no hay una regla, un medidor para que uno tenga esas respuestas certeras. Tiene que tratar de ir manejando. Cuando uno ve que la cosa no va más, realmente que realmente no le entra bala, como decíamos antes, que es impermeable totalmente a la lluvia del Dharma. Y bueno, en ese caso tratemos de que nos influencie lo menos posible. Tratemos de que no nos perjudique en nuestro camino. Ese necio o necia puede ser amigo, puede ser... Ustedes pónganle el nombre y así es la cosa. Pero bueno, lo lindo de esto es que si bien el karma nos condiciona, no nos está determinando, y nosotros a partir de los cambios que hagamos en nuestra vida, esa actitud de cambio es lo importante, es lo que se requiere para dejar de ser necio, ¿no? Para progresar, para mejorar. Y lo primero es darse cuenta que uno es necio, examinarse. Por eso inclusive más que estar juzgando a los demás, nosotros tenemos que estar mirándonos mucho nosotros, mirando nuestro propio cuenco, qué hago, qué acepto, qué esto, qué el otro.
Y en nuestra relación con la gente, ver en qué momento una relación es positiva o puede ser negativa para nosotros, en qué momento una relación que es negativa pero que yo puedo ayudar sirve, y en qué momento yo me doy cuenta que ya, por más que he intentado muchas veces, no tengo ninguna influencia, no tengo ningún poder sobre esa otra persona para hacerle bien, y bueno, desgraciadamente hay que dejarlo ir, no queda otra, ¿no? Así es como uno trata de salvar a alguien que se está ahogando, pero ¿hasta dónde lo puede salvar? Mientras no nos ahogue a nosotros, ¿no? Entonces eso es una decisión dura a veces, pero es el camino, así es la cuestión. Bueno, parece que no hay más preguntas, no los quiero demorar mucho. Muchas gracias por haber compartido, un abrazo, compartan este video si pueden, después yo voy a publicar voy a subir a YouTube, también voy a pasarlo, si pueden entrar a la cuenta de YouTube y suscribirse, darle me gusta, todo eso sirve para que vayamos ampliando el radio de acción del Dharma. Muchas gracias a todos. Buenas noches y que descansen.